Angelología es la primera palabra de hoy y vamos a conversar con una costarricense que ha dedicado su vida a esto, es el estudio de los ángeles. Pero no solamente se quedó con este conocimiento, sino que ella lo plasmó en un libro que se ha convertido en todo un bestseller en Amazon, La Esfera. De verdad que es un libro que a uno lo atrapa porque es un documento histórico, pero también es una historia de ficción. Y más adelante vamos a hablar de qué se trata. Doña Gabriela Arrieta es la autora, es un honor realmente tenerla con nosotros aquí en la primera palabra. Estaba esta invitación pendiente hace rato. Doña Gaby, ¿cómo me le va? ¿Todo bien? Bien, por dicha, bien, Pilar, con mucha alegría de compartir con vos. Doña Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante porque La Esfera es definitivamente pues el último trabajo por el que mucha gente ya a nivel mundial la está conociendo. Es uno de los libros más vendidos del momento en Amazon, ¿verdad? Así que eso es un gran logro. Pero yo quiero que nos vayamos para atrás porque tal vez a Doña Gaby la gente la ha visto en diferentes programas o en diferentes entrevistas hablando de ángeles. Ha dedicado gran parte de su vida a la teología y a la angelología. Pero ¿cómo se llega ahí, doña Gaby? ¿Cuál es el proceso para usted decidir, ok, yo quiero estudiar esto y quiero dedicarme a esto? Cuente. Bueno, para eso tendríamos que irnos desde el principio, ¿verdad? Mi nacimiento fue un nacimiento un poco apresurado. Yo nazco a los 5 meses y medio. De hecho, hay entrevistas de Canal 7 a mamá, por ejemplo, contando la historia, porque en el momento en el que yo nací ni siquiera el hospital de niños existía. Y yo me le vengo a mamá, ella está en la casa y yo simplemente nazco. Como se suponía que me iba a morir porque era un feto no viable, mandan a llamar al padre para que me bautice y luego al pediatra. El pediatra que llega era el pediatra de mis hermanos, que era un pediatra muy reconocido en aquel entonces y que dejó un gran legado para Costa Rica, el doctor Rodrigo Loria Cortés. Y don Rodrigo llega y me pone en la mano y le sobra campo, ¿verdad? Y le dice a mamá, mira, se te va a morir, la voy a mandar al hospital de, creo que era el San Juan de Dios, que el único que tenía 2 incubadoras en ese momento. Y me envolvió como en una cobija que dice mamá que le dio como 20 vueltas, porque yo era tan pequeñita, tan pequeñita. Y cuando iba saliendo por la puerta, mamá le dijo, doctor, espérese, si se va a morir, déjela aquí en la casa, que se muera conmigo. ¿Para qué se la va a llevar? Entonces el doctor le dijo, ¿está segura? Sí, 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 déjela. Total, se va a morir, déjela aquí. Yo no hacía nada. Dice mamá que ni siquiera me veía respirar, como esos chiquitos prematuros. Por eso ella había creído que yo había nacido muerta. Y no me podían dar leche materna tampoco. Entonces, cuando empezó a salir el calostro de mamá, lo que hacían era que papá y ella me ponían el calostro en la parte de los labios y yo absorbía eso. No fue sino hasta 3 o 4 días que ya pude empezar a tomar gotitas de leche que me daban en gotero. Y bueno, y me quedé, y el cuento es que me quedé y aquí estoy. Definitivamente puede ser un milagro. Esa chiquita es una chiquita que aprende a leer y a escribir sola. A los 4 años ya yo sabía leer y escribir. De hecho, yo cumplo 5 años estando en primer grado. O sea, de que manera fue que en todo, doña Gaby. Todo. Todo, absoluto. Mi carrera fue así, a la universidad en los 15 años y todo era así, ¿verdad? Wow. Todo era así. Entonces, bueno, esa chiquita, dentro de todas las cosas que tenía algo que podía siempre ver, sentir y escuchar, lo que para ella era totalmente natural. No es sino hasta que ya yo tengo, no sé, 5 o 6 años, me doy cuenta que las otras personas no están viendo ni lo que yo veo, ni lo que yo siento, ¿verdad? Y entonces para mí era muy difícil entender que yo vivía como en un mundo paralelo. Mamá me peinaba, me hacía unas colas y me ponía las cejas como por aquí, ¿verdad? Uno se las estiraban. Sí. Y luego me ponía la diadema y cuando me ponía la diadema para ir al colegio me decía, y no digan nada de lo que ve. La tenía claro, pero ¿qué veía? ¿Qué veía, doña Gaby? O sea, ¿qué era lo que usted, todo, lo que usted vivía? Todo, por ejemplo,
Cuando tenía 3 años, yo me iba a comprar el pan con papá, a pie, a 200 metros. Eso se usaba mucho en ese entonces. Entonces uno iba a la panadería y regresaba con el pan caliente. Entonces, cuando vengo comiéndome como una dona rosada que le decían ilustrado, creo que era que se llamaba en ese entonces, en esas panaderías famosas de antaño. Vengo yo con mi papá y vuelvo a ver y empiezo a pegar gritos y le digo que me estoy quemando porque las casas se están quemando, ¿verdad? Entonces, bueno, pego aquellos gritos y papá me alza y llego a la casa llorando y siempre era la misma historia y mamá le decía, ¿qué pasó con la chiquita? Y papá me daba agüita de azúcar y decía, yo no le hice nada, ¿verdad? Pues yo lloraba desesperadamente. Las casas se estaban quemando, les decía yo, pero si las casas se estaban quemando, yo me quemaba, ¿verdad? Pasaron tal vez 2, 3 días por contarte una historia de las miles que puedo tener. Y en ese entonces uno se acostaba muy temprano, éramos 5 hermanos. Y, bueno, mi hermano menor no existía todavía. Y uno se acostaba temprano y estábamos todos acostados y como a las 8 de la noche suenan los bomberos, ¿verdad? Entonces, sí, era como todo no era como ahora que uno los oye, no, ¿verdad? Eran además ahí. Entonces, papá prende la luz y yo recuerdo que todos nos levantamos y que habían las cenizas que van cayendo, ¿verdad? De algo quemado. Y entonces papá se levantó a ver a dónde era, qué era, y cuando regresó de su inspección nos dice, no, es que se quemaron las casas que están por la panadería. Las que usted había visto temprano. Claro, en llamas. Yo la había visto 2, 3 días antes, ¿verdad? Inclusive había sentido el calor, tanto así que yo gritaba porque me estaba quemando. Por contarte una historia, entonces cuando pasaban esas cosas, por alguna razón yo me sentía muy culpable, como si pasaran por mi culpa, ¿verdad? En primer grado, le dije a la maestra de primer grado, su esposo se le va a morir en un accidente de tránsito, casi no habían carros. Uno se sentaba en las graditas a contar los carros, porque en San José Centro no habían carros. Y ella se quedó viéndome y yo le dije, y después se le va a morir su papá del corazón. Ay, Dios. Yo era una chiquita de 5 años. No dijo nada. Allá a los 15 días salió por todos los periódicos durante no sé cuánto tiempo, porque fue noticia, porque aquí nadie se moría en carro, que un carro se había caído en un guindo y se había matado el señor. El señor era el esposo de mi profesora. No. O sea, eso era un don de ser vidente, ¿no? Clarividencia o ¿cómo? Pero ¿cómo le explicas, Pilar? Claro, es que tal vez uno ya ha escuchado más la palabra porque ha visto películas o porque ha visto series o yo qué sé, de verdad, pero es difícil en ese momento y además decir así es que mi chiquita ve esas cosas porque es clarividente. Pero ¿cuándo fue que usted ya cayó en cuenta, doña Gaby, verdad, tengo algo, veo a cosas que la gente no ve o tengo un don? No, por eso. Lo que fue un trauma porque se le murió el esposo, y entonces nadie me quería. Se nos está pegando doña Gaby un poquito, vamos a ver si mejora un poquito la señal de internet para poder escucharla bien. Esto es lo que pasa con un programa 100% hecho de forma virtual y digital, así que ya casi vamos a tener a doña Gaby conectada con nosotros para que nos siga hablando de eso, porque yo que he conversado con ella sé que ha sido todo un proceso que ella misma llegue a aceptar y hablar abiertamente de esos dones y de todo lo que ella puede ver y todo lo que ella puede entender, que también se plasma aquí en la esfera, porque en el 2020 ella escribió cosas que pasaron en el 2021, así fue y así es, y por eso es que este libro a nivel mundial ha tenido tanta fama y tanto éxito, así que vamos a venir a hablar de eso después de esta pausa aquí en La Primera Palabra. El ángel de la guarda es un ángel que está destinado a cada alma. Está el ángel de la guarda para cada uno. O sea, si yo tengo un ángel, tengo un ángel de la guarda. Para cada alma. Sí nos ayuda